Hola mis amigos, esperamos que estén siendo bendecidos y hoy sea un día especial de iluminación con la palabra de Dios que hemos preparado para todos ustedes. El tema que abordaremos tiene como título Cuando Dios llama a la salvación, ¿cómo lo hace? En videos anteriores hemos venido hablando del plan general de salvación del Dios de la Biblia y del proceso de salvación cristiano. En base a lo mencionado en Romanos 8, 28, 30, una de las fases de este plan le habíamos identificado como el llamado de Dios a la salvación, donde el ser humano, en su libre albedrío, responde afirmativamente o rechaza la justificación que se le ofrece gratuitamente. Habíamos mencionado también que dicho llamado es una convocatoria a la salvación que Dios hace a todo el mundo, indistintamente que sea predestinado o no. Este llamado a la salvación en términos prácticos, ¿quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y en qué consiste? Descubrirlo o aclararlo es el propósito del presente estudio. Antes de abordar el tema central, partamos de algunas premisas. Todo ser humano es pecador. Por muy ético, bondadoso, buena gente, bonachón, generoso o popular, es pecador. Así lo afirma Romanos 3:23, que dice, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. O lo que dice Romanos 3:10, pues las escrituras dicen, no hay ni uno solo que sea justo. Versión Dios habla hoy. Por lo tanto, nos guste o no, lo creamos o no, nuestra condición de pecado nos lleva a estar separados, lejos de la presencia de Dios, mientras Dios mismo está irado contra el impío todos los días, conforme lo ha afirmado en Salmo 7:11, entendiendo que el impío es un no creyente. Con esto en mente, recordemos lo que se había dicho de la salvación cristiana. Para ello debemos plantearnos dos aspectos que son fundamentales. En primer lugar, toda transgresión a la ley de Dios es pecado, como lo menciona 1 de Juan 3:4. Dios no se circunscribe a señalar como pecado la transgresión solo a los 10 mandamientos. En las Escrituras, el catálogo de pecados se amplía, como lo menciona Gálatas 5:21, indicando que inclusive el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también comete pecado. Santiago 4:17. También vemos que la altivez y orgullo son pecado. Proverbios 21:4. La injusticia es pecado. Primera de Juan 5:17. Nadie puede decir que no ha pecado, se engaña a sí mismo. Primera de Juan 1:8. La Escritura manifiesta que los que practican el pecado están bajo el dominio del diablo. Primera de Juan 3:8. Que ningún pecado queda oculto a los ojos de Dios. Salmos 69:5. Y que Dios ha establecido la justa pena al que pecare. Eso lo dice Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. En sentido similar, Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte. En segundo lugar, que nuestras acciones e intenciones un día serán juzgadas por Dios, como lo menciona Eclesiastés 12:14, que dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo ser humano pasará por un juicio, como lo dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por otro lado, Apocalipsis 14:7 habla que el día del juicio ha llegado, mientras que una descripción general de cómo será el juicio se observa en Apocalipsis 20:12 al 13. Otra premisa que la deducimos de Hebreos 9:27 es que el arrepentimiento que debemos manifestar para librarnos de la condenación eterna por nuestros pecados necesariamente tiene que ser en vida física, porque después de nuestra muerte física, el siguiente paso es el juicio. A continuación,
una pregunta muy pertinente para enfocarnos en nuestro. ¿Qué tiene que ver el llamado de Romanos 8:30 con el Evangelio? Revisemos primero Romanos 8:28 al 30, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. De lo mencionado en Romanos 8:28 y 30, quien hace el llamado a la salvación es Dios mismo, ya que es el Señor quien previamente los conoció y predestinó antes de la fundación del mundo, como lo menciona Efesios 1 del 4 al 5. El medio para hacer el llamado es el Evangelio, a partir del ministerio de Jesús en la tierra, como lo vemos en Marcos 1:15, que dice: Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El llamamiento a la salvación, en el caso de los predestinados, es como despertar una mente dormida. Es un proceso que inicia cuando Dios le facilita escuchar el Evangelio de todas las formas posibles. Puede ser un mensaje en la televisión, un conversatorio entre compañeros de trabajo, la visita de un evangelista o simplemente una situación de emergencia que le alienta a escuchar la palabra de Dios y atender el llamado a la salvación. Sin embargo, bíblicamente, la predestinación y el llamado a la salvación no es salvación automática. Requiere arrepentimiento, como lo menciona Apocalipsis 3 del 1 al 6. De esta manera puede no llegar a concretarse al hacerse caso omiso al llamado de Dios a arrepentirse, en cuyo caso el ser humano rechaza ser salvado en su libre albedrío, siendo borrado su nombre del libro de la vida. En otras palabras, nunca llegó a ser salvo pese a ser predestinado. Hemos mencionado reiterativamente la palabra evangelio. Conforme a las Escrituras, como ya lo hemos mencionado, es Dios quien ha establecido que el llamado a la salvación se realice mediante la proclamación del Evangelio de Jesucristo, o también llamado el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de Jesucristo es la mayor y excelente noticia que Dios tiene para todo ser humano, pero parte de la peor e indeseable noticia de que somos pecadores en camino a ser condenados. Situación que todo ser humano prefiere ignorar e incluso negar, aunque esto no evita el hecho de que estemos separados de la presencia de Dios y que necesitamos de su gracia y misericordia para ser librados de la condenación eterna y ser reconciliados con Dios. El Evangelio comunica el regalo inmerecido de Dios dado a los hombres a través de la acción redentora de Jesucristo, ya que habiendo derramado su sangre en la cruz, Jesús pagó con ella el precio de nuestra redención, librándonos de la condenación eterna, asumiendo Jesús nuestra culpa, permitiendo que se nos declare justos. Lo que se conoce como la muerte sustitutiva de Jesús, es decir, Él dio su vida para que el que cree en Él pueda vivir eternamente y no sea condenado a estar separado de Dios por la eternidad. La única oportunidad del ser humano de recibir la gracia de Dios y ser declarado justo es ejercer fe en Jesucristo, como lo menciona Juan 1:29 y Hechos 10:43. Sin Cristo, la paga del pecado es la muerte eterna,
separados de Dios por la eternidad. Esta es la justa retribución de una vida impía, de rebeldía y desobediencia a los mandatos de Dios. Por lo tanto, la salvación consiste en que, por la muerte sustitutiva de Jesús, habiendo Él pagado con su sangre el precio del pecado y redención, el impío que llega a creer en la obra redentora de Jesucristo se arrepiente de su pecado, obtiene el perdón completo y eterno del pecado, es declarado inocente delante de Dios y ya no se le atribuye culpa alguna. Como lo vemos en Juan 3:18, que dice: el que en él cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que también lo vemos en Juan 3:36 en sentido similar. No es posible la salvación por otros medios, como nuestras obras, por ejemplo, o la intercesión de otros actores, como lo afirma categóricamente Jesucristo en Juan 14:16, que dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Más claro aún, en Hechos 4, del 11 al 12, que dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como resultado de creer el Evangelio, Marcos 1:15, y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, como lo dice Romanos 10:9, que indica que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El ser humano recibe el perdón de sus pecados, Hechos 10:43. Es justificado, o lo que es lo mismo, declarado inocente de la culpa del pecado, Romanos 3:24 y Romanos 5:9. Es reconciliado con Dios, Romanos 5:10. Recibe la adopción de hijo de Dios, Juan 1:12. Recibe dentro de su ser el Espíritu Santo, Hechos 2:38 y Efesios 1:13. Vale aclarar que el confesar con la boca, como lo menciona Romanos 10:9, no es una mera oración, pues la palabra confesar es transliterado del griego, es homologeo, cuya definición es confesar o hablar uno mismo, equivalente a dar testimonio con la propia vida lo que se confiesa con la boca. En otras palabras, si decimos que somos cristianos es porque vivimos como cristianos. Por el contrario, si decimos que somos cristianos y vivimos como mundanos, no somos creyentes verdaderos. La confesión con la boca fue un autoengaño y no hay, en estos casos, términos medios. En este mundo no existen huérfanos espirituales. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. O somos creyentes o somos incrédulos. No hay términos medios, como lo vemos en Lucas 20:36, Juan 1:12, Romanos 8:14, Romanos 8:16 al 17, Primera de Juan 3:10, Juan 8:44, Juan 20:27, Segunda de Corintios 6:15. Hay que tener en cuenta que la evidencia de la salvación son los frutos del creyente verdadero: amor ágape, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, justicia y verdad. Gálatas 5:22, Efesios 5:9. Otro fruto, gusto por la palabra, Salmos 119:105. Otra característica del verdadero creyente, obediencia a Cristo, Juan 14:21. Vivir en santidad, Hebreos 12:14. Por lo tanto, es posible identificar quiénes están inscritos en el libro de la vida, como lo menciona Filipenses 4:3, al manifestar los frutos de un cambio y de una conversión verdadera del nuevo creyente. Hemos visto lo que el Evangelio
lo que es el Evangelio. Nos corresponde dilucidar lo que es la evangelización. Bueno, la evangelización es la acción de comunicar la buena noticia de salvación cristiana, de transmitir el Evangelio de la gracia de Dios, como lo manifiesta el apóstol Pablo en Hechos 20:24, que dice: el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto en obediencia al mandato de Jesucristo en Marcos 16:15, que indica: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Enfatizando que Jesús instruye que el llamado a la salvación se haga a toda criatura, no solo a los predestinados. Habida cuenta que nadie sabe, solo Dios, quiénes son predestinados y quiénes no. La responsabilidad de la evangelización es del creyente, quien en obediencia a su Señor lleva el Evangelio a toda criatura, entre ellos a los predestinados, que son llamados a la salvación, como lo vemos en Romanos 10, del 13 al 14, que dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? De lo mencionado, es imprescindible que los creyentes obedezcamos, asumiendo la predicación del Evangelio para que llegue a oídos de los que están siendo llamados a la salvación. No hay otra manera establecida por Dios. Parecería que la acción de evangelizar es un tema trivial, de salir y comunicar el Evangelio sin más ni más. Pero, siendo la salvación una obra completa de Dios, Él mismo nos instruye para dar algunos pasos previos para una evangelización seria y bíblica. Dios nos manda a orar a la congregación y a cada evangelista para preparar y efectuar la labor de evangelismo. Por un lado, que el mismo Señor prepare los evangelistas en el conocimiento de la verdad para que nos presentemos ante Dios aprobados, que usemos bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Sin embargo, solo una aclaración hasta aquí. Todo creyente verdadero debe, en obediencia, buscar con diligencia conocer, estudiar y discernir la palabra de Dios, para ser iluminado en todos sus caminos. Salmos 119, 105. Otra instrucción en el sentido que Dios apruebe y envíe a quien ha de predicar el Evangelio, como lo dice la palabra. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos. Lo dice Primera de Tesalonicenses 2:4. Como dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Romanos 10:15. O que el Señor envíe a obreros a su mies, como lo dice Mateo 9:38 y Lucas 10:2 al 3. Otra de las instrucciones del Señor, y por lo que debemos orar, que el Señor prepare los corazones de los evangelistas para ir con valentía y sin sentir vergüenza o recelo, sin miedo, a presentar el Evangelio, y como lo dice Romanos 1:16. Que el Señor nos ayude a presentar con facilidad de palabra y seguridad, con un carácter apacible pero seguro, aun cuando haya oposición. Eso lo vemos en Efesios 6:19 y Primera de Tesalonicenses 2:2. Por otro lado, Dios nos manda a orar a la congregación y a cada evangelista para que el Señor prepare el corazón de los que recibirán el llamado a la salvación. Por un lado, que el Señor prepare el terreno para sembrar la buena semilla en tierra fértil, sabiendo que a quienes se va a predicar viven en las tinieblas espirituales. Para ellos las cosas de Dios son locura, por lo cual debemos pedir que el Señor encamine sus corazones al amor de Dios, como lo dice Segunda de Tesalonicenses 3:5,
para plantar la semilla de la palabra en tierra fértil, de tal manera que les resplandezca el conocimiento de la palabra en sus corazones. Segunda de Corintios 4, del 3 al 6. Para que la palabra de Dios se difunda y sea recibida con aprecio. Segunda de Tesalonicenses 3:1, y que el Señor abra puertas para predicar el Evangelio, como lo dice Colosenses 4:3. No todo ser humano que responde al llamado mediante el Evangelio es necesariamente salvo, por lo que Dios nos manda a orar a la congregación y a cada evangelista para que el Señor añada a la congregación los que van siendo salvos, como lo dice Hechos 2:47. Una vez que hemos evangelizado, la pregunta es, ¿después qué hacemos? Como lo mencionamos en Hechos 2:47, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Quien añade a la iglesia nuevos miembros es Dios mismo, y lo hace a quienes conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Razón por demás para que cada congregación disponga de un programa de discipulado bíblico que lleve al nuevo miembro a tener un conocimiento y confianza en Dios, que lo motive a confesar públicamente a Jesucristo como su Señor y Salvador, manifestando con su testimonio de vida que ha llegado a ser un verdadero creyente que recibió el Espíritu Santo. Hechos 8:14 al 15. Que lo impulse a llegar al bautismo y lo ayude a profundizar en el conocimiento de Dios en camino a su crecimiento y madurez en su vida cristiana, como lo indica Colosenses 1, del 9 al 10. La actividad de discipulado no es una opción de cada congregación verdaderamente cristiana bíblica. Es una necesidad y obligación en atención al mandato de Jesús dado en Mateo 28:19, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir que la congregación debe asegurarse que el nuevo integrante aprenda la sana doctrina, para que a futuro también como creyente verdadero evangelice y enseñe a otros la palabra de Dios. Esto ha sido todo por hoy, mis amigos. No cabe duda que los temas de la palabra de Dios son apasionantes y siempre queda mucha tela que cortar, pero esperamos que este estudio haya sido de bendición para ustedes y les animamos a realizar sus propios estudios y compartir sus conclusiones. Hasta una nueva oportunidad. Que Dios los bendiga.